Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. A nombre del Gobierno de Baja California y de la Secretaría de Cultura les doy la más cordial bienvenida al ciclo de entrevistas Escena Baja California con los hacedores de la escena de nuestro estado. Hablaremos de danza, de teatro y música con los artistas que conforman estas disciplinas desde nuestro estado. Vamos a platicar de su carrera, de su filosofía, de sus retos. Incluso, no solamente con quienes nacieron en Baja California, sino también con aquellos que decidieron que Baja California fuera su sede artística, como es el caso de nuestro invitado. Y desde aquí hablarle al resto de la República Mexicana, hablarle al vecino país, a Europa y hacer de nuestro estado un lugar rico en cultura y en movimiento artístico. Y bueno, sin más, les doy la bienvenida. Hoy toca danza y me complace presentar a nuestro invitado de esta tarde. Henry Torres es coreógrafo, intérprete, docente, diseñador escénico, director artístico de la compañía de danza Lux Boreal. Henry Torres es originario de Culiacán, Sinaloa. Realizó estudios en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Sus estudios profesionales artísticos los realizó en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán bajo la dirección de la compañía Delfos. Fue ganador del segundo premio Culiacán Coreografía con la obra Escribiendo entre sombras. Obtuvo también el premio como mejor intérprete masculino en el primer encuentro de coreografía en espacios urbanos en Monterrey, Nuevo León. Como coreógrafo ha dirigido diversas producciones escénicas, entre las que destacan Flor de Siete Hojas, Estaciones, Viejos Hábitos para una Despedida, Río Tijuana, Frog's Eye y La Cuarta Sala. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ha recibido el apoyo del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sinaloa, así como del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico de Baja California. Es miembro fundador de la compañía de danza Lux Boreal, de la cual es director artístico. Ha contribuido a la proyección de Lux Boreal en importantes foros de México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Lux Boreal forma parte del listado de la revista Dance Magazine en su selección 25 to Watch en el 2009. También la compañía fue galardonada con el Arts Angel Award en 2018. Henry Torres ha colaborado con importantes universidades de México y Estados Unidos. Es director artístico del Diplomado de Danza Contemporánea y Producción Escénica que se realiza en la ciudad de Tijuana en colaboración con la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaría de Cultura de Baja California. Henry Torres también es miembro de Danza, Diálogo y Acción de México 2020. Es miembro de la Joya Symphony and Chorus Diversity Task Force 2020 y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. César Delgado, crítico de danza, define a Lux Boreal como una compañía que cuenta con una clara estrategia de su producto artístico, así como una evidente formación profesional de cada uno de sus bailarines. Y con esta visión de César Delgado, doy la más cordial bienvenida al maestro Henry Torres. Maestro, qué gusto tenerte en Escena Baja California. Hola Mara, ¿cómo estás? Gusto en saludarte y pues gusto en saludar aquí a quien ve esto. Encantado, encantado de estar aquí para charlar. Muchas gracias, Henry. Es un gusto tenerte y bueno, pues hablar del Lux Boreal y hablar de Henry Torres es hablar de un sinfín de temas y espero que nos alcance el tiempo y si no, tal vez tendremos que hacer otra entrevista. Porque es muy interesante la historia de Henry Torres y obviamente la historia de Henry Torres a través del Lux Boreal. Entonces, empecemos por el principio. A ver, Tú naciste en Culiacán, Sinaloa, y eres de esos artistas que hicieron de Baja California pues su morada artística. Pero vayamos empezando por cómo llega la danza a tu vida y qué fue tan impactante para que tú decidieras dedicarte a ella. bien, pues para no hacer el cuento largo, pero luego siempre terminan siendo más largo de lo que uno espera. Yo estudié como cualquier persona, las primarias, la secundaria, casi, bueno, casi como cualquier persona. Y después una preparatoria, una carrera.
o después otra carrera. Y el chiste es que cuando yo estaba pequeño, recuerdo que mi primer acercamiento como en serio al arte fue a través de mi mamá, que ella le apasionaba mucho la pintura como hobby. Ni siquiera, o sea, ella no producía pintura ni artes visuales, le gustaba y iba a cursos a la Casa de la Cultura, y entonces a veces me llevaba y yo veía lo que ella hacía y veía luego exposiciones, me tiraba a perder por ahí. Y estoy hablando de la Casa de la Cultura del Rosario, Sinaloa, cuando yo tenía 6 7 años. Entonces, allá con doña Lola Beltrán. Y pues ahí Exacto. conocí, ahí fue como primero me acerqué a las artes visuales y decía, ay, está padre, y luego quise estudiar yo. Mi mamá después por motivos profesionales de su trabajo pues no pudo seguir con eso, pero yo seguí encaminado en la pintura y aprendí acuarela y un poquito de óleo y ahí fue lo primero. Y estaba apenas entrando terminando la primaria. Luego ya en la secundaria me acerqué por primera vez a la música y siempre estuve como que así, me apasionaba el reto y senté que era algo que importaba, o sea, algo había ahí el que me gustaba. Y ya después, y seguí un poquito con la pintura, coqueteando, a veces pintaba, a veces tocaba algún instrumento. Pero fue en la preparatoria que, que tuve la oportunidad de probar el teatro como ejercicio escénico y de disciplina. Y me gustaba mucho, mucho, mucho el teatro. E incluso participé en varias obras, pues, de Emilio Carballido, sí, sí dije bien, ¿verdad? Sí, sí, De, sí. de, de autores mexicanos contemporáneos, bueno, relativamente de este siglo, del siglo pasado, y que, que me gustaba mucho esa posibilidad de estar en la mente de alguien más, ya fuera a través del texto o a través de la interpretación de un personaje particular. Y, y pasó que después, por alguna situación, no, te voy a decir exactamente qué fue. Y eso es muy importante resaltarlo, porque fui de esa generación beneficiada por este impacto. El gobierno de Sinaloa se aventó el paquete de hacer un festival internacional que se llamaba Festival Cultural Sinaloa, donde venían compañías de todas partes del mundo, venían de danza, de ópera, de música, de todo. Era un mes que duraba este festival en teatros, en plazas, en todo. Entonces, pero pues lo que más me impactó fue ver de repente Carmina Burana, Carmina Mm, Burano, o ver a Carmen, o ver a Aida, o ver este, óperas completas donde veías bailarines increíbles, patrón de rueda que nomás le volaba el copete, claro. o sea, un ejercicio de lo que era el más alto nivel de las artes escénicas en México y a veces del mundo. Y entonces yo como adolescente me quedé preñado de eso. Y dije yo, es que yo algo tengo que encontrar en esto que a mí me abra un camino para poder crecer. Y fue a través del Festival José Limón, que es el homólogo de Cuerpos en Tránsito en Tijuana, que empecé a ver grupos que traían danza contemporánea. Y yo ya estaba ahí pues, en la preparatoria, final, iniciando la carrera, y dije, es que esto está genial, esto puedes usar cualquier cosa para decir algo. O sea, la danza contemporánea puede utilizar música, canto, karate, ballet, folclore, danza contemporánea, si quieres catalogar alguna de todas las 200,000 versiones que hay, para decir algo en escena y comunicar algo y pues transformar a la gente que lo ve como yo me sentí transformado en su momento y dije, esto va a ser. Y coincidió que, bueno, pues que lo disfruté como espectador y yo seguí estudiando, nunca dejé de estudiar primero jazz, luego ballet, luego danza contemporánea, pero en el sentido amateur. Me gradué de Ingeniería Industrial y de Sistemas y comencé a trabajar. Fui gerente de un banco, de un Vital, y, pero algo me faltaba en esas estiras de afloja de la personalidad de los primeros, porque yo tenía como 22 años, cuando yo era a los 22 ya era gerente de una sucursal. Eh, pero no funcionaba. Entonces renuncié al banco para poder tener más tiempo libre para dedicarme a hacer cosas en el arte. Ya no sabía ni cómo porque ya he perdido todo el contacto. En 2 años que estuve metido en el banco, perdí todo el contacto y lo retomé por un amigo que se llama Humberto Gómez, que era productor y me dijo, tienes que regresar, a ti se te da eso. Y volví a estudiar otra vez ballet y otra vez y a meter en producciones, pero muy, muy poquito porque empecé a trabajar con mi familia en una empresa de seguros muy exitosa que tenía mi familia y mis papás. Y, y estaba muy bien ahí porque empecé a poder balancear lo que es la expectativa de lo profesionalmente bien visto de un trabajo donde, como Dios manda, y el Claro, arte, como y el gente arte. seria. Sí, claro. Pero
Delfos, una compañía muy, bueno, relativamente joven, estaba saliendo de Ciudad de México huyendo de un sistema centralizado del arte y la cultura, buscando alojamiento en provincia y le abrieron las puertas en el Centro Municipal de las Artes de una de las capitales culturales de México, que es Mazatlán, en uno de los teatros más hermosos del mundo, que es el Teatro Ángela Peralta. Entonces, Delfos, dirigido por Claudia Lavista y Víctor Ruiz y un equipo de bailarines que emigraron de Ciudad de México para instalarse en el bellísimo paraíso de Mazatlán, Ujú. para abrir una carrera de danza. Y yo, pues lo primero que pensé es que yo ya estoy grande, yo no, pues ya estudié lo que Ya tenía no que estudiar en mi aplico. vida, ya. Y en una que me tocó ver a Delfos en un festival, vi que me encantó su estética, su manera de abordar la escena de una cosa que yo no había visto antes. Y como nos pasa cuando sabes que te llama la danza y en un momento, ¡pum!, te mueve el tapete. Y me enteré que él pues, estaba abriendo la licenciatura y que el rango de edad todavía yo aplicaba. O que podrían, hablé con ellos y me dijeron, podemos hacer una excepción si tú tienes como facultad. Hice la audición y quedé. Entonces me aventé 4 años de otra carrera de danza y coreografía. Y me metí ahí, así fue como de repente yo estaba hasta el cuello, salvo otras anécdotas que ya te tendré que contar que tienen que ver como cómo entra uno al ruedo de lo profesional cuando estudias algo. O sea, no importa danza, que es bastante difícil, es arte, pero cuando estudias cualquier carrera, ¿cómo de repente das el paso a lo profesional? ¿Es consciente, no es consciente, es provocado, es suerte? ¿Qué es eso? Pues me siento muy afortunado de que en ese sentido el equipo de personas con la que decidí trabajar pues fue increíble. Son personas por las que sigo metiendo las manos al fuego. Y hablo de Totalmente. Es Ángel Arámbula y todo el tutorial. exacto, que ahorita vamos a caminar hacia allá. Este, hoy por hoy la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, pues es una escuela muy importante, ¿no? A nivel nacional. ¿Cómo fue tu iniciarte con estos dos maestros, ¿no? Tan importantes, tan respetados en la danza, que son Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista? ¿Cómo fue para ti educarte en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán? Pues al principio, pues un poquito a ciegas, pero con toda la fe de que estaba haciendo algo que por fin iba en un camino de lo que me apasionaba muchísimo, como para dejar de ganar un sueldo pues bastante significativo en tu vida. O sea, cuando estás muy joven, pues de repente un sueldo que solventa bastantes cosas, dices, ay, voy a tener que dejarlo porque otra vez voy a regresar a la escuela, pero creo que vale la pena. Eh, y ir conociendo a través de mi tiempo en la escuela la magnitud del talento de mis maestros, o sea, de estas personas con las que estaba estudiando y de lo que significaba este movimiento en México en ese momento, en ese tiempo. Porque cada Estamos hablando de movimiento, qué años. 2000, bueno, fue en 1999 al 2003. Entonces estamos hablando de un momento que no solo era una ruptura en el milenio, con todo lo que estaba pasando en México, con un nuevo presidente, un nuevo partido, un montón de cosas nuevas, sino que estamos hablando también de la ruptura tecnológica. A mí me sorprendía mucho cuando yo entré a la escuela eh, y empecé a conocer elementos de la gestión del arte escénico, pues cómo seguían en procedimientos que tenían que ver pues, con el uso del fax, la carta, cuando ya el correo electrónico ya tenía 5 o 6 años que era una herramienta práctica. Pero yo decía, es que sí es cierto, o sea, vamos, o sea, propuestas de gestión hechas a máquina, de escribir, todo eso. Y wow, wow, dije. Y yo venía de un TEC de Monterrey y decía, es que pues no, aquí hay muchas cosas que se pueden cambiar y mejorar y si podemos aprovechar el tiempo o sea, esa parte de la gestión pues siempre me estaba como empujando una parte de mí que siempre se orienta mucho a la producción. Pero en lo artístico, como yo era neófito, todo era nuevo, todo era como, wow, qué padre, cómo se crea, cómo se decide canalizar una idea creativa a través del cuerpo o a través del cuerpo de otros y aprender todo eso también involucraba mucho de mi cerebro. Entonces yo me sentí que viví, esos 4 años se me hicieron eternos, 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 para poder como desaprender muchas cosas y reaprender otras. Y
y sumar como ya como mi pequeño pasado como profesional con un mundo nuevo. Y, y conocer a Claudia y conocer su experiencia como bailarina en México en una generación que también fue una ruptura, porque hablamos de que Víctor y Claudia son así bandera innegable de la danza independiente en México, o bueno, hijos de esta generación directos, que fueron las personas que fueron los rebeldes totalmente de lo que era una idea del arte escénico de la danza en México. O sea, realmente para quien no sepa de danza, en México se creía que la danza es muy joven. La danza en México comenzó a ser como una expresión artística de las bellas artes en nuestro país y como algo que se podía exportar y que se podía hablar de eso y preverlo en bellas artes desde apenas los años tardados los 50, principios de los 60. Entonces, cuando empiezan las grandes compañías, donde podías ver hermosos bailarines con telones de Diego Rivera y música de Silvestre Revuelta, o sea, todo el talento de oro de nuestro país estuvo ahí, con Guillermina Bravo, o después con Flores Canelo, Guillermina después con... Bravo, sí. Entonces eran unas cosas así que pensar en compañías era pensar en una cosa de 100 personas, una producción de 100 gentes, era como, y estaban, pues tenían mucho dinero del Estado, de nuestro gobierno para mantener estas grandes joyas del arte escénico de nuestro país, pero pues finalmente como todo tuvo una curva de desarrollo y hay un montón de voces jóvenes que no tienen cabida en esas compañías porque los presupuestos no alcanzan para todos y empezaron a hacer un movimiento independiente. Y de ahí vienen estos jóvenes en su momento como Víctor Ruiz, La de la Vista, Raúl Parrao, incluso Jorge Domínguez, Lidia Romero, que vienen de esas personas que de la calle empiezan a bailar y cuando es el terremoto del 85, que todo se detiene en nuestro país, bueno, en México particularmente, la ciudad que se viene abajo y que los teatros permanecen cerrados por mucho tiempo, los que sacaron adelante el movimiento artístico y cultural fueron los artistas independientes. Pendientes. Y bueno, después de toda esta, ahí estamos hablando de una bebé, Claudia La Vista era una bebé, Víctor Ruiz era un adolescente, que después tuvieron todo un desarrollo en México, pero sobre todo en el extranjero. Ellos se desarrollaron con una compañía que es Danza Hoy, que fue una emblema de la historia artística de Venezuela. Y ahí fortalecieron su amistad con otros talentos de Sudamérica y de otras partes del mundo, de Europa, y regresaron a México para fundar Delfos a mediados de los 80, a principios de los 90, por ahí más o menos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se satura mucho Ciudad de México y ellos se van a Mazatlán. Entonces, realmente generan un cambio en la historia. Y esto que estoy contando, yo lo supe, primero por viva voz de ellos, por viva voz de Claudia La Vista, por viva voz de Víctor, a veces en clase, a veces en charlas, pero también había otros elementos muy importantes en la escuela en su momento, como Javier Basurto, como Marcarrún, como Agustín Martínez, como Citali Piña, que eran todo el equipo de Delfos que venía de Ciudad de México. Eso, o sea, en su momento toda la gente que construyó la plantilla de maestros de la escuela venían de la compañía original y se dieron su vida para irse a Mazatlán. Entonces, eso me hablaba de los sacrificios que hay que hacer a veces en el arte, cuando tienes una decisión muy clara y ¡pum! Va, no hay para atrás. Entonces, pues todo eso se aprende. Entonces yo agradezco mucho como esa capacidad de tomar riesgos y de dar como a través de tu trabajo, afirmar una visión o una decisión de vida. Creo que es sumamente valioso en el arte. Y pasan esos 4 años, Henry, y egresas de la carrera. ¿Y para dónde giró? ¿En qué momento apareció Tijuana? ¿Cómo fue? Pues, pues al principio de la carrera, pues yo empiezo a trabajar con, pues siempre, el arte de la danza es colectivo. O sea, rara vez, pues un solo, aunque sea un solo, alguien te tiene que ayudar a verte o dirigirte. Pero tienes que asociarte con personas. Y eso fue muy natural, aparte con personas con las que haya química y con las que haya confianza para poder aventarte a tomar riesgos, porque pues finalmente eres muy vulnerable cuando eres creador. O es el chiste, supongo que eres así. O sea. Y pues tuve la fortuna de conocer a gente maravillosa en la escuela y una de esas personas, por como me tocó trabajar, hay muchas personas que realmente cambiaron mi vida. Eh, una de esas personas es Ángel Arámbula. En su momento, pues como persona principal y elemento clave en el surgimiento de esta idea, que en ese momento no sabíamos. En ese momento nomás nos juntamos para hacer coreografía con Margarita, con Álvaro, con Rubén, con Iván. O sea, casi como estoy diciendo nombres, así pasaban por los experimentos, a veces dentro de las horas de clase, a veces fuera, porque había muchas inquietudes por crear.
Y notando esas inquietudes por crear, es que ya a la mitad de la escuela, faltando 2 años, empezamos a platicar, ¿y qué va a pasar cuando terminemos? O sea, ¿qué pasa aquí en el arte? ¿Te vas a estudiar o te vas a buscar una audición a otra compañía? Que Claro. es lo más normal, o sea, buscas hacer como un buen papel y luego mandas currículum y videos a donde te interesa trabajar para que te contraten. En México muchas veces nada más por proyecto, en México muchas veces nada más por una temporada, tal vez en el extranjero, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te gradúas? Entonces, bueno, todo eso puede ser, pero ¿qué tal si mientras tanto hacemos un proyecto de una compañía de nosotros? O sea, ya hicimos esta obra, ya tenemos como 4 obras, podríamos como pensar en un programa de repertorio si invitamos a fulanito de sutanito, ya tenemos una hora y podemos empezar a hacer como presentaciones aquí en Mazatlán o en Culiacán, rentar un teatro o algo. Es muy osado, sí, es muy osado, pero pues, no perdemos nada más que aprender. Y comenzamos, y bueno, ya sabrás el nivel de exigencia porque siempre piensas que no estás haciendo lo suficiente. Entonces te exiges y te exiges y te exiges la perfección de que si hay que pintar las mesas de rojo, pues hay que pintarlas del rojo que tiene que ser y hasta la pata ponerle alfombrita y que no se le note en la astilla. Entonces era una cosa muy, muy obsesiva en cuanto a la producción y había compatibilidad en eso. Entonces pasa el tiempo y notamos que el equipo que se mantenía unido pues eran Álvaro Ángel y yo. Y después se suma una chica que era iluminadora, que se llama Mónica Rice, que es una excelente artista visual que le dio por la iluminación y era muy, muy buena, muy precisa. Y armamos ya un pequeño equipo, porque realmente estás hablando de 5 personas, 6, bueno, no sé, 4 o 5 personas que empezamos a hacer producciones como, pedíamos permiso en la escuela. Es que hay un teatro Culiacán que tiene un ciclo de danza, vamos a ir el fin de semana a presentar. Y hacíamos toda la parafernalia de la difusión, la rueda de prensa, y entonces nos sirvió muchísimo para vincular esa parte que es académica, pero que en México es innegable que los artistas tenemos que estar muy inmersos en la autogestión. Eh, Totalmente. y a mí pues me dijo, ay, pues es que hay una área muy padre que a mí me late y se me da, y Ángel también era muy feliz como haciendo contactos y viendo. Entonces, pero al principio se mantenía ahí. La clave, y te lo comento porque fuimos muy afortunados, es que hubo un concurso en Culiacán, un concurso que hacía cada año de coreografía. Muy joven en ese momento, empezó en el 2000 y ya ahorita lleva como 20 años, pero acababa de empezar ese concurso. Y participamos y ganamos. El jurado se llamaba, porque fue jurado, pero se sigue llamando César Delgado. César Delgado es un escritor, investigador de danza, que nos vio en ese concurso y nos dijo, bueno, ustedes deberían de aplicar al festival de danza que hacen en San Luis Potosí. Y dije, pues, ¿y cómo se hace? ¿Cómo? Ya lo había escuchado, pero por un festival de danza, ¿cómo se hace ese mecanismo? Pues tú mandas tu dossier y yo, dossier. Ni modo que googleara qué significaba dossier porque no había Google. Claro. Entonces, ya investigué, pues le dije nosotros encantados. Y me dijo, voy a recomendarlos con Carmen Alvarado, que es la que se encuentra dirigiendo el festival después de la muerte de Lilia López, que fue la fundadora de un festival de mayor tradición en los festivales de danza de Latinoamérica. Y de todo, o sea, de todo Latinoamérica. Y entonces, gracias a ese contacto, me hablan de la Coordinación Nacional de Danza del área de festivales que les había llegado y que les interesaba que les mandara el dossier del espectáculo. Entonces, el dossier es tu carpeta artística con requerimientos técnicos y ficha Así es. técnica, todo eso. Pues traté de averiguar qué era, pregunté a asesoría, le pregunté a Víctor, así, y armé una carpeta y la mandé con su VHS, claro. Y me dice, mándame otros 6, me dice Mónica Cruz. Ándale. Y yo ahí va a ser el paquete. Entonces, bueno, se armó, me dijo, bueno, ya parece que ya te aceptaron el festival, ya los aceptaron a Lux Boreal, eh, para que vean lo del contrato y lo de su pago. Dije, ay, ¿a poco le pagan a uno por bailar? Que el pago no era nada más ir. Y Claro, entonces claro. coincidió que el Festival Lili López que nos invitaron y que era como un paso muy fuerte, era justamente una semana después de nuestra graduación de la escuela. Y cuando fuimos, teníamos una responsabilidad política que no sabíamos.
Carmen Alvarado había sido muy cuestionada por el gremio de la danza y por el gremio de los críticos de que tenía ya muchos años invitando a los mismos. No sé a qué mismo se refería, pero pues decían que eran las mismas compañías de toda la vida en el festival y que no había oportunidad para los nuevos, etcétera. Y cuando nosotros llegamos a cenar esa noche antes de la función, nos dice, más vale que lo hagan bien, chicos, ¿eh? Porque estoy apostando mi pellejo porque ustedes son los nuevos. Ustedes son la otra gente que no apoya Claro, era tanto. la cuota Si me hacen de quedar uso. mal, olvídense, vetados. Dios, Nos dijo y así como, Group, pues gracias a Dios dimos el paso con el pie derecho en el Festival Lila total, López pisando fuerte. y dimos, o sea, fuimos invitados 2 años, o sea, 3 años consecutivos, o sea, es el que sigue y el que siguió. Y después de ahí hemos estado repitiendo de vez en cuando el Festival Lila López porque es un festival muy importante y la crítica que había en ese momento, porque lo que pasó es que el festival coincidía siempre, en esa época, ahorita ya no, pero en esos años, coincidía cada año con el Encuentro Nacional de Críticos de Danza. Entonces tenías a Valerio Cesio, A todos los ojos. a Patricia Olestia, Rosario Manzanos, todo el mundo estaba ahí de la crítica que escribía. Entonces, cuando vieron el trabajo nosotros, pues yo no tenía idea de qué estaba pasando. O sea, si hubiera sabido que eso era lo que estaba pasando, como lo veo ahorita, yo estaba muerto de miedo y no hubiera salido al escenario. Pero inconscientemente salió muy padre y la crítica fue buenísima. O sea, nos puso en la mirada de toda México en ese momento como si la compañía tuviera años. Pues fue así una revelación que la verdad agradezco porque nos dio mucho impulso para tomar la decisión de vamos a hacer, o sea, no vamos a buscar audiciones porque ya teníamos ofertas de algunas compañías para ingresar como solistas y fue a hablar Lux Boreal y decir, a ver Ángel, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el proyecto, ¿en dónde nos vamos a basar? Y vamos a seguir en Tijuana, en Culiacán, en Ciudad de México, ¿por qué no? O en Mazatlán. Y pues Ángel es de Tijuana, Ángel es de Tijuana. Y a mí me ha tocado conocer Tijuana varias veces durante la escuela porque tenía duetos con Ángel que habíamos montado, que eran parte del repertorio de lo que ahora es Lux Boreal, y que veníamos y presentábamos que si en la Casa de la Cultura, con funciones que organizaba Gregorio Coral, que ya estaba muy encaminado, o cruzando la frontera en el Conservatorio y Ballet, porque Ángel daba clases allá y le invitaba a presentar algo de contemporáneo. Tengo un amigo que viene de vacaciones y casualmente tenemos un dueto. Entonces, yo ya tenía antecedentes de qué estaba pasando en Tijuana y cada vez me sorprendía más ver que había una institución como el Centro Cultural Tijuana o como una cosa como la Casa de la Cultura de Tijuana, que desde el primer día que la vi se me cayeron los pantalones de lo hermoso que es el edificio, o como una institución como el Instituto de Cultura de Baja California, que en ese momento no se comparaba con lo que ahora es el ICIC, que es el Instituto de Cultura de Sinaloa. O sea, yo venía de Sinaloa y decía, ya no hay eso, que ahora es una Secretaría de Cultura aquí en Baja California. O sea, ese tipo de instancias a nivel, o un IMAC, o sea, ese tipo de instancias no estaban tan estructuradas en otros estados que yo conocía. Y yo dije, aquí es. Aparte, si ya cruzas San Diego, ya tienes gira internacional. Totalmente, Entonces totalmente. le dije, vámonos a Tijuana. Y Ángel feliz porque, como desde acá, pues él ya había pedido permiso y había dicho a su familia que él se iba a quedar en Culiacán. Y le dijo, no, cambiamos de opinión, Tijuana, no se diga más. Entonces nos quedamos en Tijuana, aparte de como una corazonada de que era un lugar muy fértil para la escena. Y sí, pues sí lo fue. Y entonces es Tijuana. Y entonces aquí se abre una historia toda una historia y toda una forma de trabajo que considero que es lo que ha logrado que Lux Boreal tenga la proyección que tiene a nivel nacional y a nivel internacional. Hay una estructura de trabajo, como lo mencionaba yo al principio, la opinión que César Delgado tenía de ustedes, que era muy evidente, ¿no? Que había una estructura de trabajo que no se basa solamente en tener un buen producto escénico, ¿no? Sino en tener una compañía fortalecida por muchas estrategias. Entonces, Lux Boreal es muy importante, creo yo, comentarlo, porque considero que es la clave de su éxito. Se puede ser muy buen bailarín y muy buen coreógrafo, pero si no estás arropado como con una verdadera estrategia
es difícil la permanencia o se hace más difícil el camino. Y en el caso de Lux Boreal, bueno, hay un producto escénico, hay una compañía que está cobijada por 5 estrategias que son la creación y la producción, la educación, la exposición, el entrenamiento de sus bailarines en todos sentidos y una responsabilidad social, ¿no? Entonces, estas estrategias en las que está basada Lux Boreal, ¿en qué momento se crean? ¿En qué momento se sientan, analizan y dicen, nuestro camino tiene que ser por ahí? Y también me llama la atención y te quiero preguntar si tu formación universitaria tiene que ver, me imagino, con sapiencias que aplicas en el manejo de Lux Boreal. ¿Es así o me equivoco? Sí, pues uno echa mano de todos los recursos que tiene para salir adelante. Y algo que no, bueno, ¿dónde comienza esto? Puedo hablar de cuando yo estaba por terminar la carrera, inicié un trabajo era mi trabajo compartido en el último año de la carrera, que era de consultoría. Era una mezcla entre mi servicio social y mi trabajo. Y era una empresa de consultoría que se dedicaba a analizar empresas como la salsa Bocamaya. Me tocó hacer como análisis de consultoría para ver cómo funcionan sus sistemas. Eh, Ford, Grupo Holiday Inn de Sinaloa, lo que era Mazatlán y Culiacán, Pueblo Bonito, cuatro personas muy padres, Arrocera, San Lorenzo. Eso, estoy hablando de empresas, así que algunas muy grandes, algunas de servicio, otras de producción, de manufactura. Pero pues mi carrera que estudié de 4 años y de la cual me titulé antes de estudiar la carrera de danza, me sirvió mucho para entender todo lo que es el aspecto de los sistemas blandos. Entonces, siempre que hablaba con Ángel, hablaba desde el punto de vista de organización, de cómo vamos a hacer esto, dónde está la cuestión medular de nuestra organización, porque somos esto, o sea, aunque estamos haciendo muchas cosas, pero esto es lo que importa. Aquí estamos invirtiendo mucha energía y es importante cuidar esa parte y cómo enriquecer esa parte a partir de los recursos que hay y de las alianzas estratégicas. Entonces, bueno, empezaba a verlo todo así como, parecía que estábamos cada rato haciendo consultoría al mismo proyecto nosotros mismos y a veces de una manera muy inconsciente, a veces desayunando así, estábamos ya hablando de análisis así como estructural, reingenándola cada vez. Pero todo el tiempo fue muy natural. Ahora ya después con el tiempo que la compañía se hizo más compleja en cuanto a estructura, ya empecé a aplicar ya como herramientas mucho más precisas, ¿no? O sea, como aplicar diagramas de flujo y este tipo de organizar a partir de unos funciogramas, etcétera. Ya usando realmente recursos para poderlo no solo entender, sino comunicarlo. Algo que nos impulsó muchísimo fue que recién cumplidos 5 años de compañía aquí en Tijuana, recibimos el apoyo de México en Escena, que México en Escena es un programa de apoyo a grupos artísticos profesionales y es la única beca en México, yo creo que en el mundo, que está hecha, no es una beca, es un apoyo. Está hecha para propiciar el sostén de grupos artísticos, no de producciones. No es para producir, para eso hay otros mecanismos, no es una beca para social, no, es para sostener grupos artísticos profesionales que existan y que bajo ciertos requerimientos que te demanda la Secretaría de Cultura o Conaculta en su momento, logres cumplir con objetivos planteados. Entonces es un gran apoyo financiero que permite que dejes de estar como sosteniendo tu compañía a través de trabajo, como dar clases, por ejemplo, otras cosas que quitan mucho tiempo, que son necesarias, pero enfocarte como a partir del funcionamiento de una compañía que está hecha para producir, presentar, girar y obviamente tener un impacto en sus espectadores, en su comunidad y en pues, representar lo que es el arte contemporáneo en nuestro país. Entonces, una súper reto y súper talacha, pero dijimos, de aquí somos y vamos a aprovecharlo al máximo y eso nos puso a pensar siempre a la hora de cada proyecto, cada año, cómo ser claros, no solamente lo que nosotros entendíamos, sino poder transmitir a lo mejor a gente quienes sabíamos quién era el jurado. O sea, porque yo tengo casi 18 años como médico en escena, como 13, 14 años y no he conocido a los jurados, siempre los ves después, o no sabes a quién te estás dirigiendo, entonces tienes que ser bien claro, tienes que ser bien preciso, súper asertivo en qué quieres hacer a través del arte.
que es algo tan subjetivo. Entonces, pues sí, está complejo, pero se nos dio y esas herramientas dentro de lo que fue mi ingeniería industrial en su momento han sido muy valiosas. Tienes toda la razón. Y, pero aún con ello, mira, por ejemplo, una de las estrategias que es la educación, como dices tú, que te permite de repente estos apoyos, no dar clases que te quita mucho tiempo. Sin embargo, Lux Boreal es parte de su labor y ha apostado por la educación. Tú Totalmente. desde 2006 eres el director artístico del Diplomado de Danza Contemporánea y Producción Escénica con sede en CEAR Tijuana. Este, y, y, ¿Y cómo va esa estrategia? ¿Cómo es que se decide ir por la profesionalización desde la educación por medio de Lux Boreal? Bien, pues muy bien, porque no quiero que se malinterprete la educación como que consume demasiado tiempo en sí la educación, sino que es un valor fundamental. A lo que yo me refería es que en el ámbito de las artes escénicas, musicales, danza, teatro, mucho de lo que hacemos cuando no pertenecemos a un sistema de remuneración estructurado, o sea, no tenemos un sueldo por una compañía o algo, subsistimos dando clases y a Así. veces no damos clase como quisiéramos, sino que damos clases en la academia de acá, y luego una hora acá, y luego una hora acá, y luego, entonces hay como de iniciación, luego acá de repente adultos mayores, entonces como uno sobrevive para poder tener recursos para solventar tu vida en lo que haces, tus proyectos, ¿no? que te interesan. Entonces a eso me refería cuando un programa de la naturaleza en México en escena ayuda a una compañía a desarrollarse, le permite que se preocupe un poquito de tener que generar ingresos por De fuera. Sino, subsistir. Ajá. entonces, lo que pasa es, pero la educación en sí ahora nos permitía enfocar nuestras energías en un sistema de educación que tuviera que ver con nuestra filosofía. O sea, llegó un momento en que decimos que estamos nosotros, o sea, ya tenemos 5 años que salimos de la escuela y hemos tomado curso aquí, tomado curso acá y hemos estado investigando. Tenemos un conocimiento que nos gustaría transmitir, pero pues no es la misma transmitir una academia donde la persona va y luego el fin de curso y luego a veces no regresa, sino como escoger gente que realmente le interesa profesionalmente la disciplina de la danza contemporánea y transmitirle esta investigación porque también nosotros aprendemos mucho y sobre todo si lo aplicamos con rigor, con exigencia, de que, ok, lo vas a estar, tú estás aquí porque quieres hacerlo y te vamos a medir y tienes que pasar esta estructura de niveles, si no, pues no pasas el curso. Entonces, eso era como, pues un reto y se fue estructurando, pero algo que ha pasado es que cada vez que notamos un área de oportunidad donde no tenemos todo el conocimiento, buscamos aliados. Y un aliado fundamental en el desarrollo de la plataforma educativa fue la Universidad Pedagógica Nacional, porque en un momento dado nos avalaron con toda la confianza para poder generar un sistema de nivel de diplomado, pero conforme fue pasando el tiempo, empezamos a tener hasta incluso cursos de formación con la Universidad Pedagógica para poder entender los sistemas de estudio, la estructuración de planes de competencia, cosas que tienen que ver con la pedagogía, que pues nosotros no traíamos. Nosotros sabíamos dar clase porque es una cosa que vas adquiriendo a través de la experiencia y lo que se va transmitiendo cuerpo a cuerpo, pero cuando hay todo un plan de pedagogía, de estructurar el conocimiento y de traducirlo en palabras a la hora de poder generar un plan de estudios, pues todo eso fue aprendido después con nuestros aliados, como sucede en otras partes también, o sea, en otras partes de la compañía donde no tienes todo el conocimiento, pero generamos alianzas donde el intercambio de la información nos ayuda a aprender y sobre eso construir esas plataformas. Y con la Secretaría de Cultura de Baja Y con California. la Secretaría de Cultura, que fue una apuesta muy padre, porque al principio el diplomado, cuando surge el diplomado en 2006, creo, o 7, surge en la Casa de la Cultura avalado por el IMAC. De hecho, fue un apoyo que tuvimos de Alejandro Rodríguez, en su momento fue el director del IMAC, esa administración del ayuntamiento, y tuve mucho impulso por ese sentido. Sin embargo, pasa el tiempo y Casa de Cultura tiene una misión de iniciación. Entonces, la misión de iniciación pues no va con el sentido de profesionalización que nosotros teníamos, entonces los espacios empiezan a chocar, entonces sin ningún problema Lux Boreal seguía siendo compañía residente de Casa de Cultura, pero la plataforma de estudios ya no cabía tanto, porque en las tardes lo que querían era darle clase a los niños que les gusta bailar y les gusta pintar y así. Claro. El Instituto de Cultura en ese momento de Baja California nos abre la posibilidad de un espacio para el diplomado. Y entonces se traslada el programa educativo al Instituto de Cultura de Baja California, que es la delegación Tijuana, por un tiempo y después, cuando se abre el CEAR,
nos instalamos en el Centro Estatal de las Artes, recién bellísimo en el 2013, Así es. que ahora pues ya forma parte de la Secretaría de Cultura, que ha sido como la evolución de todo este sistema cultural que es el pilar del Estado en el sentido artístico, de desarrollo artístico. Ahora, vamos a ir volviendo a las estrategias, pero me voy a regresar un poquito a eh, Henry Torres, bailarín y coreógrafo. Em, ¿Cuál es el método al momento de crear una coreografía que tiene Henry Torres? Ah, Ay, no tengo método. el método es que no tienes método. ¿Y cómo es o cómo te acercas, cómo generas, cómo dices, de esto quiero hablar y vamos a hacerlo así"? En la experiencia de crear, pues sí estudié como cómo se desarrolla el lenguaje, cómo se desarrolla una dramaturgia, eh, pero creo que yo siempre me voy como a lo más desnudo, o sea, como hay una idea y generalmente viene de diferentes puntos, o sea, no hay método porque no hay una fuente específica, no es como que el texto de fulanito, Mm. eh, aunque en la siguiente obra sí hay un texto. Pero es la primera vez. No es como que el tal, no. Siempre es como, ok, hay una música, hay un compositor que acaba de componer esta música y hay que hacer una coreografía en torno a esta música. Entonces ya hay un marco de Mm. construcción, que es la música. Entonces, como estudiar la música, escuchar la música 1000, 2000, 3000 veces para tratar como de entender como el color de la música, cuál es el discurso o los discursos dentro de esa música. Y a veces si tienes fortuna de hablar con el compositor se puede y a veces no. Mm. Este, y trabajar sobre eso y ahora en procesos para mí siempre es muy importante la estructura para no perderme. Entonces, hago varias herramientas. Una es como la estructura sin necesidad de cierto orden, porque a veces como puedo decir, esto puede tener estos elementos estructurales, centrales, una escaleta, pero pueden cambiar. O sea, no tienen que ser estos en este orden. Y luego me baso mucho en la colección de materiales. Eh, Materiales visuales, simbólicos, gráficos, auditivos, que voy capitalizando en torno a esa idea. Voy haciendo como mis pequeños colecciones para cada obra y esto me va dando información que luego puedo revisitar Ya. porque uno siempre termina perdiéndose, entonces está padre que te pierdas, pero luego tener un lugar donde volver que te despabile. Y a veces lo hago, yo tengo libretas donde cada obra como que le entro así como con mucha seriedad, pues tengo así mis recortes y mis fotos, incluso si está algo en internet, lo imprimo y luego lo pego con print para ¿Y, que esté allí. y permanecen esos cuadernos? Sí, ¡Ay, qué interesante! ahí tengo uno, ahí te lo enseño. Puede ser, por ejemplo, de repente lo puede detonar la plástica, la obra de un artista. Sí, claro que ¿Ha sí. sucedido? ¿Hay alguna alguna de tus obras que Ahora empecé a ser un artista, porque ese es un ejemplo muy típico, es que esta pintura me provocó, pero a ver, no, pues no, nada más, mira, es que conozco a Minerva Tapia, que es muy amiga mía y que trabaja a partir de la obra de Álvaro Barancarte, algunas cosas, ¿sí? Pero no, fíjate que no me ha tocado así, de una obra plástica, ay, a ver, acuérdame, no tengo una obra plástica, tengo de música, Ok. pero también a veces viene de otro lado, como de alguna necesidad o de alguna idea que ha estado rondando mi cabeza por mucho tiempo, y hasta que Truk eh, encuentra una coyuntura para salir. Mm, ujú. Me ha pasado con, por ejemplo, Flor de Siete Hojas en su momento, dado que es una obra que en Lux Boreal estaban muy contentos porque fue la primera obra de larga duración. Eh, Era algo que yo venía arrastrando desde mi infancia porque yo pertenecía a un estado, a una ciudad donde la narcocultura era parte de todos los días y yo veía, es normal así, las balaceras y todo eso, y que, agáchate, hijo, de balazos, y que, explotó un carro bomba ahí en la casa de tu tía, o secuestraron a un Claro, planito, ay, qué pena, lo vamos a extrañar. O sea, como tan una cosa muy cotidiano. normalizada, y estoy hablando de mis adolescencia. Ya no apareció el vecino, yo creo que ya lo secuestraron. Y al mes, ya apareció una cajuela. Esto es como cosas, pero así la gente era como, Dios mío, y para mí realmente era normal, y luego los corridos y todo lo que ahora se puede ver en Netflix a través de las series de Narcos y de
el Chapo, que pues se ve como bien construido, pero ese era, yo lo veo y digo, ay, mira mi adolescencia, qué padre, me acuerdo Claro, de eso. claro. Entonces, Flor de Siete Hojas viene, se deriva de la acumulación de una serie de memorias, de imágenes y de una necesidad de decirlo y de ponerlo en el escenario, hasta que logra cobrar un contexto universal, porque pues la violencia, la, esta doble discurso de la ley, la relación entre el poder y el crimen, no son solamente el narcotráfico, ese es uno de tantos ejemplos, pero se vuelve algo universal. Y cuando hablo con mis alumnos, les digo, es que vale la pena que nos arriesguemos a hacer algo escénico cuando es trascendente, o sea, cuando vale la pena que alguien lo vea. Porque nosotros como artistas escénicos y también como cualquier otro tipo de artista, tendemos a hacernos de nuestro propio trabajo la terapia. Ajá, sí. O sea, nuestro propio trabajo nos transforma y a veces nos saca los demonios o nos los mete más, pero o sea, es un proceso también terapéutico crear, pero no tenemos por qué hacer al público, este, pues sí, ¿qué culpa tiene el El público terapeuta. exactamente, de nuestras cosas? No, finalmente tiene que ser algo que quede fuera de nosotros, que le pertenezca a alguien más y que valga la pena ser dicho y valga la pena ser visto. Entonces, pues sí, es todo un reto. Y ahí el reto, porque pues a veces se logra, a veces no. Y ahí pues depende de la generalidad porque no hay una garantía. A veces preguntan, ¿hay fórmulas para producir? Pues sí hay fórmulas para producir, pero no creo que haya fórmulas para crear arte. Entonces, por eso creo que sí, siempre es un riesgo. Por eso siempre que me cacho haciendo una fórmula, digo, ay, estoy haciendo otra vez igual que la otra. Entonces, no, ¿Qué vamos haces? a, ¿Paras en ese momento? Si te descubres así, este, me en doy una una zancadilla fórmula, conceptual y cambio así. No, a ver, no, vamos a hacerlo de otro modo. O sea, busco así como. Y a veces se me saca mucho de onda mis colaboradores, los chicos de Luz, del Ángel, así. Aunque el Ángel, con tantos años de trabajar con tú, dice, yo confío, tú dime lo que tú claro, quieras, va. tú dale. Y es muy padre cuando me siento ridículo haciendo esto, pero yo confío. Porque aparte, siento que es muy padre. Me ha tocado a mí estar en los dos lados. O sea, me ha tocado ser dirigido y tener que dirigir. Y, y es muy rico cuando alguien te pones en las manos de alguien más, que puedes ejercer esa confianza en alguien más de que haga lo que sea y tú haces lo que te pidan y te avientas al barranco, pues así que es parte del proceso. ¿Y hay alguna preferencia en ti en coreografiar o bailar? Esa Conviven las dos. esa pregunta es súper, súper truculenta. Qué difícil. Eh, creo que me sorprendo a mí mismo porque no me gusta contestarlo, pero creo que me sorprende que me gusta más crear y dirigir. Ujú, ujú. Pero cuando soy dirigido, disfruto tanto. O sea, cuando de repente siento que puedo estar en las manos de alguien más y no tener que estar pensando yo en cómo se va a ver esto, ¿Y lo porque esto, logras? y lo logro, es una delicia. Mm. Es maravilloso, porque es un descanso, es de que, pues, o sea, tengo la fortuna de trabajar con gente a veces muy profesional y puedo tirarme a perder, o sea, yo te digo, yo confío en lo que me digan y no cuestiono, no, porque al principio yo cuando joven cometía mucho el error de decir, ¿qué mecanismo de creación está aplicando aquí? Porque esto ya lo vi que alguien más lo hizo una vez, o esto se parece a tal cosa, y empieza un juicio insoportable, maldito, que no te deja avanzar. Entonces, cuando tú ríndete, o sea, realmente, si no te vas a rendir a la hora de ser dirigido, no lo hagas. Vas a sufrir mucho y también el director. Entonces, es muy padre rendirte a la otra persona que también va a tener una gran responsabilidad en hacer un buen trabajo con uno o con quien sea que vaya que moldear para sacar una obra. Exacto. Ahora, ay, es que tenemos muchos temas. 4x4, TJ Nights, que ha sido también una apuesta no solo interesante, sino que llegó para quedarse, Cuatro ¿no? por cuatro TJ Night. Sí, Qué bárbaro. Pues cuatro por cuatro TJ Night. La verdad es que ha sido es una. Lux Boreal ese mes deja de hacer todo para nomás hacer eso.
Es un espacio, no pensemos ahorita en el momento de la pandemia porque pues todo cambió, pero esperamos regresar de algún modo otra vez porque 4x4 plantea un reto para el espectador y una oportunidad para no, un reto para el creador y una oportunidad para el espectador de estar ahí metido en el lugar así con la intimidad de lo que es el ejercicio de la escena, que puede sonar muy romántico, pero yo ahorita veo las fotos y veo los videos, yo he estado revisando lo que ha sido ya 9 años de 4x4 como concurso, y digo, es que estaba increíble, o sea, rompíamos todas las reglas del distanciamiento social con aquello. Totalmente. Y al final de esta entrevista, porque hay mucha gente que conoce el 4x4 TJ Night y hay gente que no lo conoce, entonces al final de esta entrevista van a aparecer aquí los links para que quien ya ha estado lo revisite y se vea ahí, porque pues están ahí todos los participantes. Y para quien desea conocer 4x4 TJ Nights, pueda entrar y conocer lo que es el reto de construir para un espacio de 1,20 por 1,20, que son 1,20 por 4 1,20. pies por 4 pies y de ahí el nombre 4x4. Correcto. Mínimo 2 bailarines y máximo 6 en ese No hay espacio. máximo. No hay máximo, los que quepan y no se caigan. Y el reto es bailar ahí. Y el otro reto es sorprender, porque ese pequeño escenario se traslada a diferentes lugares de la ciudad, lugares nocturnos, bares, restaurantes, y el público es sorprendido con la intervención. Entonces, bueno, ya al momento 4x4 TJ Night ya es solicitado. Antes había que ir a tocar la puerta y ahora ya es solicitado que llegue 4x4 TJ Night a los espacios. Entonces, bueno, los invitamos también para que conozcan 4x4 TJ Night quienes no. Eh, Hay una labor social de Lux Boreal muy importante que no podemos dejar de mencionar, porque no solo por los beneficios hacia todas las comunidades a las que se acercan, sino porque, bueno, también hay un enriquecimiento personal muy importante para Lux Boreal al llevarlo a cabo. Correcto. Y podemos hablar de ese movimiento que, mira, uno está metido todo el tiempo en el salón, está creando, está bailando, está entrenando, está tratando de verse bien, de verse delgado, de verse fuerte, de verse bonito para bailar, que la coreografía esté bien ensayada, que el espacio, que el teatro, que los reglamentos, que los boletos, que el diseño y el póster, y de repente se te olvida que hay otro mundo afuera en el cual estamos insertados. Y esto, pues es algo que nos hizo ver muy claramente Briseida López, integrante de la compañía por allá del 2010. Briseida, un pilar de la compañía durante los primeros, o sea, de la primera generación de fundadores de la compañía. Briseida, Azalia y Raúl, que todavía está con nosotros, pero Briseida que en su momento viajó a Brasil por invitación de una serie, en una gira que tuvimos por Brasil. Briseida conoció a una gente de allá que le dijo que estaban haciendo un proyecto social y que próximamente iban a hacer un encuentro internacional de creadores de todo tipo, de artistas visuales, plásticos, bailarines, teatro, etcétera, para trabajar con personas en vulnerabilidad, niños en orfanatos, personas en prisión, cárceles de señoritas. Entonces ella dice, quiero ir a eso. Y vamos, por supuesto que sí, o sea, todas las cosas, las iniciativas que van surgiendo por los miembros de la compañía son apoyadas, y esa se me hizo muy padre. Entonces ella va a Brasil, trabaja con Coach Radivi, que era el dirigente de este proyecto. Le encantó ver cómo este vínculo entre el arte y personas que tenían de algún modo un distanciamiento total, o sea, otra realidad de vida totalmente, y cómo de repente a través del arte y de una manera muy sencilla y muy intuitiva había una comunicación poderosísima, que dijo, es que esto hay que hacerlo en Tijuana, y habló con el director internacional de este proyecto que se llama Fronteras, y se hizo un proyecto que se iba a llamar Fronteras México, que nos tomó un año producir, con personas de todo el mundo. Vinieron 40 artistas de todas partes de Latinoamérica, Europa y México a trabajar un verano en el 2011. No me acuerdo si Briseida se fue en el 2009 y esto lo hicimos en el 2010, o si Briseida fue a Brasil en el 2010 y esto lo hicimos en el 2011, pero fue el año siguiente. Y se hizo, hicimos diferentes orfanatos, casas, hogar, escuelas de niños indígenas. Ese año, una logística así de
de 40 artistas, buscarles dónde quedarse aquí en Tijuana. Entonces fue una cosa así que, una locura, un verano de locura, pero una cosa impresionante de lo que aprendimos de las personas y de nosotros estar insertados en esos procesos con estas personas, con estos niños, con esos jóvenes, que fue algo que transformó nuestra manera de ver el arte como agente social para siempre. Y ahí surge Fronteras, se llama Fronteras México, y como fue un evento internacional que era muy costoso, bueno, no tanto, pues sí era costoso, sí, efectivamente era costoso replicarlo, también en términos de energía, decidimos al año siguiente hacerlo a nivel local y se llamó Fronteras Tijuana. Y a partir de ahí, desde 2011 en adelante, se llama Fronteras Tijuana, y escogimos diferentes, cada año en el verano hacíamos, interveníamos espacios con estas naturalezas de niños o jóvenes o personas en vulnerabilidad. Y fue muy, muy padre, muy, muy padre. Después de un tiempo, unos cuantos años, nos dimos cuenta de que a veces era un poquito frustrante trabajarlo solamente unas semanas durante el verano. Entonces dijimos que era algo que podíamos esforzarnos por hacerlo permanente durante el año. Y hicimos un rediseño de la logística de cómo trabajar la compañía, y creo que fue a partir de 2014 que empieza a hacerse anual, todo el año, todos los fines de semana, y era dentro, lo fuimos metiendo dentro de nuestros programas de trabajo como compañía, y metimos incluso a nuestros alumnos del centro de danza, del diplomado, que podían los fines de semana incorporarse a estos programas de trabajo con la comunidad, y pues fue algo muy, muy, muy enriquecedor. O sea, muy enriquecedor porque ya estábamos los Lux Boreal, y estábamos los alumnos, estaban los niños de frontera. Claro, está multiplicado. Y entonces fue un impacto. Y entonces descubrimos una alianza en Camino Verde a través de Toro Lab, porque era una zona que podíamos como estar todo el año ahí y usar un espacio y convocar a todos los niños de esa región, de esa colonia. Entonces fue cambiando y ha ido evolucionando. Ahorita actualmente Fronteras sigue, pero en ese momento se llama Fronteras Itinerante, que es ahora un programa que ya ahora no solamente busca trabajar con niños, sino también estamos ahora buscando trabajar con adultos mayores. Entonces ya tiene esta diversidad y entonces lo que pasa con estos fenómenos pues yo es que no puedo decir de enseñanza para nada, es una cosa más de intercambio. Es que yo siento que quien más aprende es el artista, porque tú llegas con un poquito de conocimiento que a veces ni siquiera te sirve para nada, porque lo que primero necesitas cualquier pretexto para comunicarte, intercambiar algo y generar interés, y sales con la persona reaccionan con cosas así que nunca te imaginaste, y entonces quien verdaderamente sale transformado es uno. Y, y pues va generando este impacto en esta población. Nos ayuda mucho a ver las cosas diferentes, y creo que hemos generado como una serie de ondas de eco que se sigue multiplicando en otros colectivos y en otras agrupaciones. Y en ese sentido, Henry, justo en estas necesidades mutuas, tanto de la sociedad como el artista, de la sociedad y la sociedad del arte, en este momento que estamos, en este momento de pandemia, donde la gente está preocupada por estar bien, estar sano, mantener el trabajo, subsistir. ¿Por qué necesitamos la danza? ¿Por qué la danza debe permanecer? Creo que tiene mucho que ver con una metáfora que pensaba el otro día. Pensaba mucho en la casa, pensaba mucho en nuestra casa, cómo ha cambiado la concepción del lugar que habitamos después de estos meses, o durante estos meses. No sé si tú lo has notado en lo personal, o quien nos está escuchando y viendo lo ha pensado, cómo después de pasar tanto tiempo en casa, ya no es la misma casa. Ya no es las habitaciones, los espacios y los recovecos cobran otro sentido. Entonces, eso pasa con el cuerpo. El cuerpo a veces lo tomamos, así como cuando llegas a la casa, ya llegué vieja, ya me voy vieja, a veces el cuerpo lo usamos así. De que ahí está, ahí llego, okay, me duermo, levanto, me baño, me cambio, me voy, trabajo, me duermo otra vez, ay, que se reporta, ok, elíptica, o sea, pero no estamos viviendo el cuerpo de manera consciente, y nuestro mundo está diseñado para que así sea. Porque aparte tenemos esta cultura occidental, bueno, sí la palabra correcta es occidental, pero esta cultura de la efectividad, y de que tienes que hacer para ser eficiente, y tienes que Y estar producir, ocupado sobreproducir producir y no para estar, parar que si no estás ocupado y si no estás haciendo cosas, no eres está exitoso. mal.
eh, nos aleja un chorro de nosotros mismos y sobre todo el cuerpo es un reflejo de eso. Entonces, como así como de repente ahora en la pandemia yo me he encontrado con rincones de la casa que no había visto o que ahora los veo como de otro lugar, o a veces me quedo tirado y digo, ay, este punto de vista yo no lo había visto. Y entonces el cuerpo, hay que hacer eso mismo con el cuerpo, hay que rehabilitar nuestro cuerpo y deja tú lo físico, porque pues todo está conectado, nuestro espíritu, nuestro consciente y nuestro cuerpo físico. Pero creo que el trabajo de sensibilizar nuestro estar presente es una de las principales herramientas para estar tranquilos y para poder sentar un punto de partida para avanzar y movernos en este momento que está lleno de incertidumbre. Entonces, pues yo creo que es la única certeza que tenemos, bueno, lo más cercana es esto que respira y que suda y que tocamos todos los días, pero a veces se nos olvida tocar. Sí. Y tocar Tocar desde dentro. consciente, sí, Exacto. claro. Entonces, es sumamente importante la relación con nuestro cuerpo y eso se va a multiplicar a la hora de que pienses en alguien más. Cómo se relaciona nuestro cuerpo con el cuerpo del otro. Y por eso la danza es importante, porque es una de tantas herramientas que hay ahí para lograr eso. El, la danza pone el cuerpo físico en acción, pone el cuerpo físico en movimiento, pero algo que hace diferencia del ejercicio es que pone el espíritu en Mm. concordancia con él. Si tuvieras que decirle una verdad de la danza a alguien que pretende dedicarse a ella, ¿qué verdad le dirías? Que tienes que ser bueno en algo. Esa es la verdad más verdad. No, si no, no te dediques, ¿eh? No te dediques a la danza si no sabes que eres bueno en algo. Y sabes, lo sabes. Si eres bueno en algo, lo sabes. No es de que, ay, hoy me tengo que descubrir. No, ya sabes, desde que estás así, empieza a moverte, a agarrar conciencia de que en la adolescencia tú dices, yo soy bueno para el ritmo, yo soy bueno para moverme, yo soy bueno porque soy muy elástico, yo soy bueno porque tengo un montón de ocurrencia, yo soy bueno porque tengo mucha chispa, yo soy bueno porque no sé lo que quieras, pero tienes que saber que eres bueno en algo para poder ser competitivo y dar algo que alguien más no va a dar o que nadie más va a dar como tú lo das. Eso es una realidad. Y lo he percibido en la gente con la que trabajo y en la gente con la que yo me relaciono y en mí mismo. Así que es una de las pocas cosas que puedes tomar como certeza, porque todo lo demás va a ser incertidumbre, frustración y muchas veces así como que, ay, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Así que agárrate de lo bueno que tienes. Tengo algunos conceptos, me encantó eso. Tengo algunos conceptos de respuesta rápida sin pensarlo mucho. Ay, Dios mío, me da miedo esas preguntas. A ver, a ver si no me balconeo demasiado. Aplauso. Ay, público, no va a pensar, no va a pensar. Público era mi segundo. Manos, El cuerpo. desnudo, Baja California. largo, largo, largo. Escenario. Luz, Movimiento. ser, Lux boreal. el norte. Henry, ha sido un gusto enorme escucharte. Muchas gracias. Nos Ah, podríamos quedar toda la noche hablando contigo, sinceramente. muchas gracias, Mara. Encantado. Aquí estoy. Aquí es mi casa, Tijuana, Baja California. Y estoy a la orden para cualquier pregunta. Ahí me pueden encontrar en redes o con Lux Boreal en nuestra página también. Ahí estamos y pues que siga el arte, que siga la danza, que regresemos a lo que regresemos, pero que regresemos con muchas ganas. Esperemos que pronto podamos estar en los espacios, en el teatro, escuchando entrar al público, escuchando una tercera llamada, o como sea que regresemos, como bien dices, pero esto tiene que continuar. Mientras tanto,
Bueno, agradecemos muchísimo que hayas formado parte de Escena Baja California. Seguramente tendremos más entrevistas y más momentos para hablar de todas las actividades de Lux Boreal por medio de ti y por medio de los otros integrantes de Lux Boreal que pronto estarán también en Escena Baja California. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Aquí van a aparecer las redes de Lux Boreal, las redes de 4x4 TJ Nights y todas las redes que tienen que ver con las actividades de Lux Boreal para visitarlas y revisitarlas, para seguir, para conocer y reconocer a nuestros artistas. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes. Gracias, Henry Torres. Gracias, Mara Gutiérrez. Hasta la próxima.